Bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar con lo que es la serie de prácticas de PowerPoint, ya para terminar el curso. Vamos a trabajar con un archivo que se llama la historia de Linux, que lo vamos a poner en la plataforma, y con él estaremos haciendo una presentación en PowerPoint. Cuando inicia nuestra pantalla, siempre nos dice: ¿quieres hacer una presentación en blanco? Hacer un recorrido, galería, paquete, utilizar alguna de estas plantillas. Le damos presentación en blanco. Siempre la primera lámina que aparece es para agregar un título y un subtítulo. Entonces aquí le vamos a poner historia de Linux. Linux es un sistema operativo alternativo a Microsoft Windows. Este es un software libre. Quiere decir que lo podemos usar, podemos trabajar con él sin pagarle a nadie. Vamos a conocer cuál es su historia, quiénes han participado en ella, quién lo creó, en qué se está utilizando y qué tipos de sistemas existen. Entonces, ahora vamos a insertar una nueva diapositiva. Le damos aquí, nueva diapositiva. La siguiente ya cambia porque nos pone agregar un título, agregar texto, o tenemos espacio para una tabla, un gráfico, un SmartArt, un video, imágenes en línea o imágenes a cargar. A lo largo de estas prácticas vamos a ir viendo cómo insertar cada uno de ellos. Y la siguiente lámina la vamos a llamar agenda. Puede llamarse también un índice, pero es la agenda del día. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a checar nuestro documento. Entonces vamos a empezar con antecedentes, aparición de Linux, cronología. Entonces vamos a poner antecedentes, aparición de Linux, cronología. En lo que respecta a la aparición de Linux, tenemos al desarrollo del núcleo, el nombre, Linux bajo la licencia pública general de GNU GPL, GNU Linux. En cronología tenemos a la serie 0x, 1, 2 y 3x, que vamos a ver qué es cada uno de ellos. Hacemos una siguiente lámina. Bueno, y a partir de aquí ya podemos elegir nosotros un diseño. Aquí vamos a ver los diferentes tipos. Esta versión es 2016. No necesariamente van a tener los mismos en 2013 o en un 2010. Entonces, por ejemplo, selecciono yo uno, le doy formato a mi presentación. Y ahora vamos a empezar con los antecedentes. Richard Matthew Stallman fue fundador de la Fundación del Software Libre y del proyecto GNU. En 1983, Richard Stallman inició el ambicioso proyecto GNU con el propósito de crear un sistema operativo similar y compatible con Unix y los estándares POSIX. Entonces, este es nuestro primer personaje. Él fue el que creó parte del proyecto y después creó la Fundación del Software Libre y generó la licencia pública GNU GPL para un marco legal que permitiera difundir libremente el software. Entonces, nuestra primera lámina va a hablar de Richard Stallman. Posteriormente vamos a trabajar con su imagen. Por el momento aún no. Vamos a insertar una nueva lámina. Aparición de Linux.
Aparición de Linux. Aquí tenemos a Linus Torvalds, creador del núcleo Linux, que es otro de los padres de Linux. En 1991 en Helsinki, Linus Torvalds comenzó un proyecto que más tarde llegó a ser el núcleo Linux. Esto fue al principio un emulador terminal al cual Torvalds solía tener acceso en los grandes servidores Unix de la universidad. Él escribió el programa expresamente para el hardware que usaba, independiente de un sistema operativo, porque quiso usar las funciones de su nueva computadora personal con un procesador 8386. Entonces él es el segundo creador del sistema operativo Linux. También vamos a trabajar con su imagen después. Aquí tenemos el correo que él envió a la web en los años 90 para dar a conocer su proyecto. Y ahora tenemos lo que es el nombre. El nombre viene de Linus Torvalds, que le pusieron la X, que viene de Frix, que es raro, o también de Unix. Entonces su nombre es Linus modificado con una X al final, que viene de Freak o de Unix, porque este es un sistema operativo libre que trabaja como un Unix. La diferencia es que Unix es privativo, hay que pagar mucho dinero para usarlo, entonces nosotros no lo podemos usar. Linux bajo la licencia pública general GPL. Aquí vamos a ver que esta licencia es todo lo contrario a lo que dice el copyright, que todos ustedes conocerán por las películas, libros, videos y software que tienen que pagar derechos de la gente para poderlos usar. Y la licencia GNU GPL dice todo lo contrario, que se puede utilizar el software sin pagarle a nadie. Entonces aquí se publicó en el año del 92 a la licencia. Una nueva diapositiva. GNU Linux. ¿Por qué es GNU Linux? Porque el proyecto de Richard Stallman se llama GNU, que es parte del sistema operativo, y el corazón, el núcleo, se llama Linux, creado por Linus Torvalds. Entonces, juntos forman el proyecto GNU Linux. Y si le preguntan a Richard Stallman, para él no se llama Linux, para él es GNU Linux. Tiene una posición muy radical en cuanto al nombre. Entonces, si llegan a ver algún video de él se refiere como a GNU Linux. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la cronología. La cronología nos dice cómo arranca el sistema operativo, qué versiones se han ido liberando. Y en la serie X tenemos, por ejemplo, que en 1991 se anunció públicamente, el 25 de agosto, Linus Torvalds anuncia su proyecto. En el 92 el núcleo Linux es licenciado bajo GNU. Y en el 93 más de 100 desarrolladores trabajan sobre el núcleo Linux. Eso es en cuanto a la serie 0X. Bueno, y de hecho vamos a hablar sobre la serie. Entonces hablamos sobre la serie X. Después vamos a hablar sobre la serie 1. En 94 Torvalds considera su núcleo totalmente maduro, presenta la versión 1.0. de Linux. Y en 95 aparece la serie 1.2.
En la serie 2 tenemos varios acontecimientos donde no vamos a poner todos. Nada más dice, por ejemplo, en el 90 varios programas propietarios son liberados como Netscape, Star Office. En 98 empresas como IBM, Compaq y Oracle anuncian soporte para Linux. En 2002 OpenOffice libera la versión 1.0. En 2005 el proyecto OpenSUSE es comenzado como una distribución libre, que es un Linux, el SUSE, es alemán, que de hecho es muy recomendable su uso. Y la serie 3X en mayo del 2011. Actualmente vamos por la serie 4. Linux tiene muchos sabores, le llaman, o distribuciones, pero básicamente esta es su historia. Después vamos a trabajar con las imágenes, vamos a meter animaciones, vamos a meter transiciones, botones, hipervínculos. Entonces vamos a terminar esta práctica guardando el proyecto. Lo vamos a guardar como historia de Linux. Le voy a poner 2017. Se guarda con presentación de PowerPoint. Posteriormente les enseñaré otras maneras de guardar. Esta es la básica. Y con eso terminamos.